De esta mañana vamos a prepararnos, hermanos, para estudiar la otra parte que nos falta. Es el estudio que estamos viendo, las fiestas, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo, ¿sí? Es lo que estamos viendo. Hoy estamos con la fiesta de los panes sin levadura. Sí, estamos con la fiesta de los panes sin levadura. Bien, nuestro hermano Guadalupe viene al estudio con lo que tenemos pendiente y estamos con el calendario todavía. Recuerden ustedes que estamos con el calendario, lo que ocurrió durante la fiesta de la Pascua, que ocurrió durante la fiesta de los panes sin levadura, con la muerte del Señor Jesús, su sepultura, su resurrección. Ahí andamos, recuérdense, ahí andamos. Así es que, pues ténganlo presente, porque vamos a estarlo viendo en este día. Nuestro hermano viene a darnos el estudio y nuestro hermano Didier nos despide con la oración después del estudio y luego viene su servidor para las noticias. Adelante. Buenos días nuevamente, hermanos. Continuamos con la clase en cuanto a las fiestas. Ya hemos visto el día 14, el día 15 tuvimos día de reposo, el día 16 un día normal dentro de las fiestas. Y el número 17, el día de reposo semanal, como por ahí lo tenemos marcado en la parte de arriba, nos dice la escritura que después de haber preparado las especias aromáticas, después de haber preparado lo que iban a llevar a la sepultura de nuestro Señor Jesucristo, las mujeres descansaron conforme a lo que dice la ley para no infringir las leyes del pueblo. Entonces, ahí, hermanos, pues termina parte del relato de lo que es la última semana de nuestro Señor Jesucristo. Lo último que nos queda, lo último que nos corresponde es hablar acerca de el Día de las Primicias, que ya hemos hablado acerca de ello, qué se hacía en ese momento. El pueblo llevaba lo que era un manojo de lo que era la cosecha de la cebada, lo llevaban al sacerdote, el sacerdote lo mecía, y con esto el sacerdote le ofrecía a Dios los primeros frutos o la primera parte de lo que era la cosecha de la cebada. No se podía comer de la cosecha, de esa cosecha que estaba por recoger, hermanos. No se podía comer, no se podía preparar pan, no se podía moler, no se podía trabajar nada de ello hasta el momento en el que el sacerdote lo meciera y lo ofreciese a Dios. Una vez hecho esto, hermanos, ya podía levantarse completamente la cosecha, ya podía participarse de lo que era la cosecha, preparar harinas, preparar todo lo que se necesitara, ya se podía hacer. Como hemos visto, hermanos, cada una de las cosas, cada una de estas fiestas que tienen semejanza con la vida de nuestro Señor Jesucristo, uno en su muerte y sacrificio con la Pascua. Veíamos que con la fiesta de los panes sin levadura, en cuanto a su sepultura, pero estamos en lo que son las primicias, y en este caso, hermanos, tenemos que ver que también está relacionado con nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura, como ya habíamos estado viendo, que la gente o el pueblo pedía una señal a nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos que nos des una señal. Inclusive, después de lo que hemos visto el día de hoy en la predicación, enseguidita nos dice, los fariseos y los escribas le pedían señal a Jesús, y él pues, les dice, no van a tener ninguna señal más que la de Jonás.
¿Cuál es la señal de Jonás? Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches. ¿En dónde? En la sepultura. Vamos a leer, hermanos, Mateo 12, 38 al 42. Si me ayudan, por favor, con la lectura. Mateo 12, del 38 al 42. Y alguien más que nos ayude con la lectura de Jonás 1:17, perdón. Mateo 12, del 38 al 42. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 10 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se respondieron a la predicación de Jonás, y hay aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más de Salomón en este lugar. Jonás, capítulo 1, versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Muy bien. Nuestro Señor dice, ¿quieren una señal? Esta es la única que van a tener. No va a haber ninguna otra. El pueblo tenía entendido y sabía, hermanos, acerca de las historias que ellos tenían dentro de sus escritos. Y para ellos no les era extraño, no les era desconocido el que les hablasen de Jonás o que les hablasen acerca de aquella reina que había venido a ver acerca de la sabiduría de Salomón y para darse cuenta de lo que estaba aconteciendo con el rey. No les era desconocido. Entonces, ellos entendían, hermanos, lo que Jesús les estaba diciendo. ¿Por qué Jesús les estaba diciendo esto, hermanos? Porque era lo único que deberían saber en cuanto a la resurrección. Les había dicho en algún momento, destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré. Y dice la misma escritura, hermanos, ahí cuando él está hablando acerca de ello, él no hablaba del templo ese que ellos estaban observando. Él les estaba hablando acerca de sí mismo, acerca del cuerpo de él. Entonces, las escrituras, hermanos, tienen que cumplirse, tienen que suceder conforme a lo que Dios establece. Les mencionaba, cada una de las fiestas viene relacionadas con algo de nuestro Señor Jesucristo y esta no habría de ser la excepción, hermanos. Estas 3 fiestas que nosotros estamos viendo, las primicias también era una parte de una fiesta, hermanos, están relacionadas con nuestro Señor. Y si nos damos cuenta, están relacionadas con la última semana de la vida de nuestro Señor en esta tierra. ¿Sí? Si nos damos cuenta de ello, así lo hemos estado viendo. ¿Por qué? Porque su muerte vino a ser en la Pascua, por la Pascua, hermanos, por el sacrificio del animalito. Los panes sin levadura, por su sepultura. Pero esta última, hermanos, es en cuanto a la resurrección. Ahora, ¿cuánto tiempo estuvo nuestro Señor Jesucristo en la sepultura? Si nosotros nos vamos al día en el que Él murió, ¿qué día fue, hermanos? ¿Qué día murió? El día 14, en la parte del día. Pero Él fue sepultado hasta el día 15, en lo que corresponde a la parte de la noche. Ok, de ahí en adelante nosotros vamos a contar los días siguientes. El día 15 tenemos una noche, el día 16 tenemos una noche y el día 17 tenemos una noche. Los días, el día 15 tenemos un día,
El día 16 tenemos un día y el día 17 tenemos el tercero. Para cuando se cumple, hermanos, el tercero, que estamos hablando del día 17, que es en la parte del día, pero nuestro Señor fue sepultado poquito tiempo después. Quiere decir que si nos vamos a lo que son ¿cuántas horas son en 3 días? 72 horas. Si nosotros contamos las 72 horas, se estarían cumpliendo el día 18 en la parte de la noche. ¿Sí? Vamos a leer, hermanos, Mateo capítulo 28, versículo 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Muy bien, dice la escritura, pasado el día de reposo, que el día de reposo termina el día 17, cuando comienza el día 18 en la parte de la noche, dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que está hablando acerca de que pasa toda la noche, pasa toda una noche, y en el primer día de la semana dice, las mujeres van a ver el sepulcro. No dice que Jesús resucitó en el día, ¿verdad? Dice, las mujeres fueron. Dice, y dice la escritura, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Algo que nos vamos a encontrar, hermanos, es que a veces los escritores relatan partes antes y partes después. Unas cosas suceden antes y unas cosas suceden después. Entonces ellos a veces las cambian. Sí, a veces las mueven. Recordemos que dice una de las partes que encontramos es cuando las mujeres preparan las especias. ¿Sí? Dice, bueno, pasó el día de reposo y las mujeres descansaron y después prepararon las especias. Y luego en el otro dice, prepararon las especias o compraron las especias y descansaron el día de reposo. Vamos a leer Marcos 16:2. Dice la escritura, muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ¿sí? En la parte del día. Vamos a leer Lucas 24:1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las mujeres aromáticas que habían preparado. Algunas de las mujeres Versículo 2. y hallaron removida la piedra del sepulcro. Muy bien, aquí ya dice la escritura, ya estaba removida la piedra. Vamos a ver Juan 21. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Ok. Juan dice, el primero de la semana, muy de mañana, y nos da un dato importante. Dice, todavía era oscuro. Quiere decir, hermanos, que Jesús resucita el primer día de la semana, pero en la parte que era de la noche, no en la parte que era del día. Aunque Mateo dice hubo un gran temblor, él lo está relatando lo que aconteció antes de que el Señor resucitara.
¿Sí? Porque dice el ángel mueve la piedra y todo eso. Pero también otra cosa que sucede, hermanos, es que Mateo es el único que relata que había una guardia cuidando la sepultura. Los otros escritores no mencionan absolutamente nada, solamente las mujeres vienen, la piedra ya está removida, inclusive algunos mencionan que Jesús se aparece a María Magdalena, o habla con ella. Pero si nosotros volvemos a Mateo, hermanos, vamos a buscar en el capítulo 27. Mateo capítulo 27, versículo 53. Versículos 52 y 53, por favor. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Bien, dice la escritura que cuando se abrieron los sepulcros, esto es, cuando resucitó Jesús, no solamente el sepulcro del Señor fue abierto, sino dice la escritura que otros sepulcros también fueron abiertos. Y no solamente el Señor resucitó, dice otros ¿qué, hermanos? Otros santos que habían dormido también se levantaron. Pero ahí enseguida nos da el dato especial, es después de la resurrección de él. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, hermanos, fue el primero que resucitó Las primicias. de entre los muertos. ¿Sí? Pero no, hermanos, no en el sentido de lo que ocurrió con los otros. ¿Recuerdan? Porque Él resucitó a otras personas. Hubo resurrecciones. Y mencionamos nosotros 3. ¿Sí? El hijo de la viuda, la hija de Jairo y Lázaro. Pero es muy diferente, hermanos, porque el Señor dice, yo pongo mi vida, ¿sí? Y yo la vuelvo a tomar. Esto es, yo morí porque yo quise, porque así la escritura lo hemos visto nosotros en los pasajes que hemos visto, es, dijo él, consumado es, y después entregó el Espíritu. Y en esta parte, hermanos, nosotros nos encontramos con que Él vuelve a tomar su vida. Pero no viene solo, hermanos. Ahora, lo que ocurre, hermanos, es que Él es las primicias para resurrección a vida eterna. A vida eterna. Porque si nosotros nos damos cuenta, el Señor ya no vuelve a la tierra. Ya no vuelve a morir. Nos dice, y la escritura nos narra que por ahí el apóstol Pablo anduvo el Señor, estuvo por 40 días, apareció a algunos de sus discípulos, apareció a una multitud, y al último, dice, como a un abortivo, se me apareció a mí. Y yo fui el último de todos. Entonces, dice, y después vemos nosotros en el libro de los Hechos al inicio que el Señor está con sus discípulos, después de haber platicado con ellos, después de haberles dicho lo que tenían ellos que hacer, nos dice la escritura que fue llevado al cielo. Entonces, Él tiene la resurrección, o Él resucita, y después es llevado al cielo. Los otros que resucitaron, hermanos, tanto los que resucitó Él, como los que resucitaron al momento de que Él resucitó, volvieron a morir. Volvieron a morir. ¿Por qué, hermanos? Ellos siguieron viviendo en esta tierra. Y está estipulado que nosotros muramos en esta tierra. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Vamos a leer, dice la escritura aquí, en cuanto al momento de la resurrección,
que fue quitada la piedra. Y hay algo muy importante, hermanos. Versículo 11, capítulo 28, versículo 11 de Mateo. Vamos a leer primero el versículo 3 y 4, por favor. 28, 3 y 4 primero, y después del 11 al 15. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. De miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mientras ellas iban, he aquí uno de los de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo ocultaron, estando nosotros dormidos. ¿Está Hasta al 15, por favor. Y si eso lo oyere el gobernador, nosotros le resolveremos y los pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Bien, Mateo es el único que menciona la guardia. Y es el único que menciona qué sucedió con ellos cuando fue quitada la piedra. Dice, ¿se quedaron como? Se quedaron como muertos. Ocurre que están las mujeres y se les dice a las mujeres, den aviso a los discípulos. Mientras las mujeres van a avisar a los discípulos que Jesús ha resucitado, los guardias van con los sacerdotes y con los principales a decirles que Jesús había resucitado. Pero ocurren dos cosas muy diferentes. Los discípulos primero no creen, se alegran, van y buscan para cerciorarse, mientras que si nosotros encontramos a los sacerdotes, los sacerdotes sí creyeron, hermanos. Los sacerdotes creyeron, los principales creyeron y les dijeron, ustedes no digan absolutamente nada de lo que ocurrió. Les pagaron y les dijeron, ustedes digan que se lo robaron. Pero la guardia, tanto la guardia como los sacerdotes, están completamente seguros de que Jesús había resucitado. No así sus discípulos. Sus discípulos, para poder creer, hermanos, tuvieron que ir al sepulcro para asegurarse de lo que les estaban platicando. Entonces, dice la Escritura que el primer día de la semana, cuando aún era noche, Jesús resucitó. El primer día de la semana. Entonces, hermanos, nuestro Señor Jesucristo resucita un primer día de la semana en la parte de la noche. Justamente cuando, justamente el momento que culmina, ¿sí? Justamente cuando culmina el día de reposo. Entonces, el tiempo que él mismo dijo con anterioridad, 3 días y 3 noches estaré, bueno, no lo dijo así, ¿verdad? Pero él estaría en el sepulcro. Ahora, si nosotros contamos, pues nos da exactamente los días y las noches que nos dice el Señor y que nos dice la Escritura, ¿verdad? Ahora, no les quise poner y no les quise decir que pusiéramos junto con los días que nosotros tenemos, con nuestros días de la actualidad, porque sí va a ser, digamos, un poquito más complicado. Pero déjenme decirles, por ahí en la parte de arriba, de donde está negro y blanco, hay un espacio que les dejé, ¿sí? Entonces, quisiera que pusieran en esas partecitas los días que corresponden a nuestros días. Y, por decir, en la parte derecha hay un espacio pequeño, ¿sí? Hay un espacio pequeño y luego ya hay uno más grandecito. Bueno, en el espacio más
grandecito, nosotros le vamos a poner domingo. En el espacio pequeñito le vamos a poner lunes. ¿Sí? Al lado derecho. En el espacio pequeñito le vamos a poner lunes. En el espacio que sigue hacia atrás, el más grande, le vamos a poner domingo. Y de ahí hacia atrás le vamos a poner los otros días. ¿Sí? Es domingo, sábado, hacia atrás. ¿Sí? Los domingos. No. No, o sea, lunes, domingo, sábado. En el espacio chiquito es lunes. En el espacio grande que sigue es domingo. Y en el espacio que sigue ya es sábado. En el espacio ese blanco que nosotros tenemos. Nada más vamos a escribir la semana de nosotros en esos espacios. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, ya de ahí hacia atrás, pues ya son los mismos días que nosotros tenemos: sábado, viernes, jueves, miércoles, martes, y hasta el último, pues tenemos el lunes, pues va a tocar también otra vez un pedacito pequeño. Ya tomando en cuenta esto, o poniendo esto en cuenta, pues ya nosotros vamos a darnos cuenta en qué día de nosotros cayó la Pascua, en qué día de nosotros inició la fiesta de los panes en levadura, en qué día de nosotros resucitó nuestro Señor Jesucristo. Que digamos que para nosotros, nuestro Señor Jesucristo, si fuesen los días de nosotros, Él hubiera resucitado un día sábado. ¿Sí? Un día sábado por la noche, en el caso de nuestro calendario, pero en el calendario de ellos ya era día primero de la semana. Dice entonces, nuestro Señor resucita precisamente, hermanos, el día en el que se presentaban las primicias. Es por eso que el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, ya me anda pasando lo que la Lita Yal. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 20. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es Él. Muy bien. Versículo que sigue, hermano. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Muy bien. Aquí tenemos una doble situación, hermano. Dice la Escritura: Cristo ha resucitado y es hecho primicias de los que durmieron. ¿Sí? En este tiempo ya Pablo ya es cristiano, ya tiene suficiente tiempo como cristiano. Ya algunos de los hermanos que han sido bautizados ya murieron. Y lo que está tratando de decirles Pablo es: Él es las primicias de los que durmieron. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Las primicias eran el principio de la cosecha. Lo primero que maduraba era tomado y lo llevaban con el sacerdote. Nuestro Señor Jesucristo, al momento de resucitar, hermanos, quiere decir, y él lo decía acertadamente, vean los campos, están blancos. Dice, se acerca el tiempo de la siega. Entonces, con esto el Señor les estaba diciendo, está próximo lo que es la cosecha. Cuando nuestro Señor Jesucristo muere y es resucitado, hermanos, es como que tomaron ese manojo de la cosecha y fue presentado ante Dios con el sacerdote. Bueno, eso sucede con nuestro Señor Jesucristo. Es tomado, hermanos, de entre los muertos y es presentado ante Dios. Lo que dice Pedro en el libro de los Hechos, dice: Dios le ha hecho Señor
y Cristo. Esto es, Dios lo ha tomado y lo ha aceptado como primicias de resurrección. Ahora, de ahí en adelante, hermanos, la base de la fe de nosotros es la resurrección para vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo resucitó y fue llevado al Padre. Y cuando Él está allá y les dice Él a sus discípulos en Juan capítulo 14, versículo 6, si no me equivoco, dice, yo voy a la casa de mi Padre. Dice, ustedes no pueden ir, pero yo voy a ir a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y una vez que esté listo, dice, yo volveré y os tomaré a mí mismo y van a estar conmigo. ¿Qué les decía el Señor con esto? Es, así como yo resucité de entre los muertos, ustedes también van a resucitar para vida eterna. Ahora Pablo nos dice de otra manera, dice, el Señor va a regresar. ¿Sí? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después los que hayamos quedado, dice, no vamos a morir y vamos a resucitar. Dice, nosotros seremos transformados. La fe, hermanos, de nosotros radica en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La fe de nosotros está basada en la resurrección de Jesús de entre los muertos, pero también está en lo que nosotros creemos en cuanto a la resurrección, y esto es que nosotros también vamos a resucitar en el día postrero o en el día último para vida eterna. Esto es si nosotros para ese momento que venga el Señor morimos, pero si estamos vivos aún, dice, seremos transformados. Entonces, la fiesta de las primicias, hermanos, o precisamente en el día de la fiesta de las primicias, el Señor resucita. Y es por eso que Pablo utiliza este término. Por eso usa este término. Primicia de los que durmieron. Y enseguida nos dice, por un hombre entró la muerte, y por un hombre tendría que entrar la resurrección. No necesariamente la muerte física, hermano. Porque cuando nosotros nos vamos hasta el inicio, nos vamos hasta el Génesis, y que está Eva platicando, dialogando por ahí con la serpiente, y la serpiente le dijo Dios que ibas a morir. Le dijo Dios que ibas a morir. Y la mujer, platicando con él, le dice que sí. Sí, Dios me dijo que iba a morir si yo comía de este fruto. Y él le dijo, no vas a morir. No vas a morir, lo que Dios no quiere es que tú seas como Él, que conozcas las cosas, que conozcas el bien y el mal, pero no te vas a morir. Hermanos, sí se murió. Se murió espiritualmente. Y eso es la referencia que está utilizando el apóstol Pablo aquí. Por un hombre entró la muerte. Y no necesariamente la muerte física, sino la muerte espiritual, hermanos. Es por lo tanto que la resurrección espiritual también tiene que entrar por medio de otro. Y en este caso fue por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es entonces, hermanos, que cada una de estas fiestas nos relatan acerca de nuestro Señor Jesucristo. Por lo menos estas tres primeras que hemos visto, estas tres primeras que hemos tocado, nos hablan acerca de lo último que vivió nuestro Señor. Su muerte, su sepultura y su resurrección. Su muerte en la fiesta de la Pascua, su sepultura, la fiesta de los panes en levadura, y su resurrección en la fiesta de las primicias. Hasta aquí concluimos, hermanos, con estas tres primeras fiestas. Pero nos faltan 4 fiestas, ¿sí? 4 fiestas mencionadas por nuestro Dios. ¿Sí? Son 7 fiestas que fueron mencionadas por Dios que tenían que cumplir el pueblo. Prácticamente eran solamente 3 viajes, hermanos.
porque en esta primera fiesta o en esta primera etapa son 3 fiestas juntas. Después tenemos la fiesta del Pentecostés, que es 50 días, 50 días contados a partir de aquí, de que se entrega las primicias. A partir de ahí comienzan a contar 50 días hasta llegar a la fiesta del Pentecostés. Y después tenemos la fiesta de los tabernáculos. ¿Sí? En la fiesta de los tabernáculos, o en ese espacio que tenemos también, son 3 fiestas. ¿Sí? Son 3 fiestas en ese otro espacio. La única fiesta que está sola es el Pentecostés. A la mitad. Y esto es por algo muy especial, hermanos. Es por algo muy especial que está ahí en esa parte. Que lo vamos a ver ya que empecemos o que iniciemos con la fiesta del Pentecostés. Entonces nos faltan 4 fiestas, pero creo que ya en cierta manera las más contenido pues eran estas 3 primeras fiestas que encontramos relacionadas con nuestro Señor. Las otras también están relacionadas con el Señor, pero están relacionadas de una manera diferente. Estas sí relacionadas con su parte final de su vida, su muerte, sepultura y resurrección, pero las otras fiestas, aunque son relacionadas con Él, pues son relacionadas con otra vista acerca de nuestro Señor Jesucristo. Si tienen, hermanos, alguna duda, alguna pregunta, con confianza acérquense. No tengan miedo de preguntar. Para eso estamos, para ayudar a poder tener y agarrar o tomar, no agarrar, sino tomar conocimiento, y que cuando nosotros estemos hablando acerca de ciertas cosas en parte de la Escritura, nosotros podamos decir, esto lo vi, o fue por esto que está diciendo el hermano esta expresión. Hermanos, Dios les bendiga, y concluimos así con la primera etapa de las fiestas. Vamos a orar, hermanos. Bondadoso Dios y Padre Celestial, damos gracias que en este día, Señor, pudimos ser instruidos en su consejo. Gracias por permitir, Padre, que haya hermanos que se preparan, Padre Celestial. Bendiga a nuestro hermano que nos ha traído en este día el estudio. Síguele dando de esa sabiduría, Señor, síguele dando de esas palabras para que nos pueda seguir enseñando de este consejo. Padre Celestial, en estos momentos que vamos a casa, Señor, que nos retiramos de este lugar, que sea con nosotros, que nos siga cuidando, que nos siga bendiciendo. Y que, Padre, nosotros sigamos alabando su nombre en este día. Padre bendito, quedamos en sus manos y permítenos, Señor, seguir adorándole en cada momento de nuestra vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Bien, hermanos, gracias a Dios que hemos terminado.